La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas del penthouse en el piso 42. Desde allí arriba, la ciudad parecía un hormiguero de luces borrosas, pero para mí, todo eso había dejado de importar hace mucho tiempo. Me llamo Victoria Mendoza, tengo 38 años, y hace 3 años un accidente automovilístico me arrebató todo lo que daba por sentado. Caminar, mover mis brazos, sentir el abrazo de alguien que me quisiera de verdad. Soy tetrapléjica, una palabra que nunca imaginé que definiría mi existencia. Antes de aquel maldito día, yo era la dueña de una de las empresas farmacéuticas más grandes del país. Tenía poder, dinero, influencia. La gente temblaba cuando mencionaba mi nombre. Pero ahora ni siquiera puedo rascarme la nariz si me pica. El dinero no se fue. Mis cuentas bancarias siguen llenas. Mi empresa sigue funcionando bajo la dirección de hombres en trajes caros que vienen cada mes a que yo firme papeles con un lápiz sostenido entre mis dientes. Qué humillante, qué absolutamente degradante. Pero lo peor, lo que realmente me destroza cada noche cuando miro el techo de mi habitación sin poder dormir, es la soledad. Mi esposo, Ricardo, ese hombre que juró amarme en la salud y en la enfermedad, me dejó exactamente 6 meses después del accidente. No puedo vivir así, Victoria, me dijo mientras empacaba sus maletas de diseñador. Esto no es vida. Tú no eres la mujer con la que me casé. Y se fue. Simplemente se fue, llevándose la mitad de mi fortuna en el divorcio, dejándome aquí, en este cuerpo que ya no responde, en este corazón que cada día se vuelve más frío. Mis amigos, esas personas con las que compartía champán en yates y risas en galas de caridad, desaparecieron como el humo. Al principio venían, claro, con sus caras de lástima y sus palabras vacías. Ay, Victoria, qué terrible, estamos aquí para ti, lo que necesites. Pero las visitas se espaciaron. Una vez al mes, luego cada 3 meses, hasta que dejaron de venir por completo. Supongo que una mujer en silla de ruedas no encaja bien en sus fiestas elegantes. Incluso mi hija, Daniela, mi única hija, apenas me visita. Tiene 22 años, está estudiando arte en París, viviendo la vida que yo le pago. Me llama una vez a la semana, conversaciones de 5 minutos llenas de silencios incómodos. ¿Cómo estás, mamá? Pregunta sin realmente querer saber la respuesta. Bien, miento siempre. Y así terminan nuestras charlas. Supongo que le recuerdo su propia mortalidad, su propia fragilidad. Es más fácil estar lejos. He tenido 17 enfermeras en 3 años. 17. Todas llegaban con sus sonrisas profesionales y sus uniformes impecables, pero ninguna duraba más de unos meses. Es muy difícil, decían. Es muy demandante, se quejaban. La señora es muy complicada, susurraban pensando que no las escuchaba. ¿Complicada? Tal vez. Pero cuando tu vida depende completamente de las manos de extraños, cuando no puedes ni siquiera ir al baño sin ayuda, cuando cada día es una batalla contra la frustración y la desesperanza, ¿cómo se supone que debes actuar? ¿Con una sonrisa? ¿Con gratitud infinita por cada pequeña cosa que hacen por ti? ¿Cosas que antes hacías sin pensarlo? La última enfermera, Mónica, renunció hace una semana. Lo siento, señora Mendoza, me dijo con lágrimas en los ojos. Yo no puedo más. Usted es muy exigente, y yo tengo mi propia familia que necesita mi atención. Y se fue, dejándome con mi asistente personal, Jorge, tratando desesperadamente de encontrar un reemplazo. Jorge es lo único que se acerca a la lealtad en mi vida actual. Un hombre de 50 y tantos años que ha trabajado para mí durante 15 años. Maneja mis finanzas, coordina mis citas médicas, se encarga de que la casa funcione. Pero él no es enfermero. No puede quedarse las 24 horas. Y después de que Mónica se fue,
He estado prácticamente sola durante días, con solo visitas breves de una enfermera temporal que viene 2 veces al día para lo básico. Esta mañana, Jorge entró a mi habitación con esa expresión preocupada que últimamente es permanente en su rostro. Señora Mendoza, dijo cuidadosamente, he contactado a todas las agencias de enfermería de la ciudad. Nadie quiere tomar el puesto. Sentí algo frío en mi pecho. No era miedo, exactamente. Ya había dejado de tener miedo hace tiempo. Era más bien resignación. Nadie, pregunté, mi voz sonando más débil de lo que hubiera querido. Bueno, Jorge vaciló. Su reputación, las enfermeras hablan entre ellas. Señora, dicen que usted. Dilo, lo interrumpí bruscamente. Dicen que soy una bruja imposible de complacer. Jorge bajó la mirada, lo cual era toda la confirmación que necesitaba. Hay una posibilidad, dijo finalmente. Una agencia me mencionó que podríamos considerar a alguien sin experiencia formal en cuidado de pacientes tetraplégicos. Alguien que esté dispuesto a aprender, que necesite realmente el trabajo. Sin experiencia, repetí con incredulidad. Jorge, mi vida depende de quien me cuide. No puedo moverme. Si esa persona comete un error. Lo sé, señora, pero en este momento son nuestras opciones. O eso, o tendremos que considerar una institución. La palabra cayó como una losa. Institución. Un asilo de lujo para ricos incapacitados. Un lugar donde moriría lentamente, rodeada de otros cuerpos rotos, con enfermeras sobrecargadas que me verían como un número más. La sola idea me provocaba náuseas. Trae a quien sea, dije finalmente. Pero que sea mañana. No puedo seguir así. Jorge asintió y salió, dejándome sola con el sonido de la lluvia y mis pensamientos oscuros. Esa noche fue particularmente difícil. El dolor fantasma en mis piernas, esa cruel burla del sistema nervioso que me hace sentir cosas que ya no existen, era insoportable. Llamé a la enfermera temporal 3 veces. Cada vez venía con esa expresión de fastidio apenas disimulada. Me daba las pastillas, ajustaba mi posición y se iba lo más rápido posible. A las 3 de la mañana, desperté con la garganta completamente seca, necesitando agua desesperadamente. La botella con el sorbete largo estaba justo en la mesita de noche, a centímetros de mi cara. Centímetros que podrían haber sido kilómetros. Intenté gritar, pero mi voz salió débil, ronca. La enfermera dormía en el cuarto de al lado y no me escuchó. Pasé 2 horas mirando esa botella de agua, sintiendo mi lengua como papel de lija, las lágrimas rodando por mis mejillas sin poder siquiera secarlas. Esto era mi vida ahora. Esto era lo que me quedaba. Cuando finalmente amaneció, estaba exhausta, deshidratada y más amargada que nunca. Jorge llegó temprano, trayendo consigo a... Bueno, no estaba segura de qué esperar, pero definitivamente no era esto. El hombre que entró detrás de Jorge parecía ordinario. Completamente, absolutamente ordinario. Tendría unos 30 años, tal vez menos, con esa piel morena que hablaba de horas bajo el sol, ropa limpia pero claramente barata, una chamarra deportiva desgastada. Sus zapatos estaban limpios pero viejos, con las suelas gastadas. Llevaba una mochila raída al hombro. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Eran oscuros, profundos, y tenían esa mirada que solo tienen las personas que han conocido el sufrimiento de verdad. No la incomodidad, no la dificultad, el sufrimiento real. Señora Mendoza, dijo Jorge nerviosamente, le presento a Mateo Ramírez. Mateo ha estado trabajando como repartidor los últimos 5 años, pero está dispuesto a aprender y tiene excelentes referencias de carácter. ¿Un repartidor?
¿Jorge había traído a un repartidor para cuidar de mí? Sentí la rabia subir por mi pecho. «¿Estás bromeando?», espeté. «¿Un repartidor? Ese es tu plan». Mateo no se inmutó ante mi tono. En cambio, dio un paso adelante, mirándome directamente a los ojos. Había algo en su mirada que me desarmó por un segundo. No era pena, no era incomodidad, era reconocimiento, como si me viera realmente. «Señora Mendoza», dijo con una voz suave pero firme, «entiendo que está enojada. Entiendo que tiene todo el derecho de estarlo. Yo no sé nada de cuidar a alguien en su condición. No voy a mentirle, pero sí sé lo que es necesitar ayuda y no tenerla. Sé lo que es estar solo cuando más lo necesitas. Y sé lo que es sentir que nadie en el mundo te ve realmente». Me quedé sin palabras. Este hombre, este completo desconocido, había dicho en 30 segundos lo que ningún terapeuta caro, ningún doctor especialista, ningún amigo o familiar había podido decir en 3 años. «Si me da una oportunidad», continuó, «le prometo que voy a aprender todo lo que necesite saber. Voy a cometer errores, probablemente, pero nunca va a sentirse sola o ignorada mientras yo esté aquí. Eso se lo puedo prometer». Hubo algo en su voz, una sinceridad que hacía mucho no escuchaba, que hizo que las palabras de rechazo se me atascaran en la garganta. «¿Por qué?», pregunté finalmente. «¿Por qué querrías este trabajo? Seguramente hay cosas más fáciles que puedes hacer». Mateo bajó la mirada por un momento, y vi dolor en su expresión. «Porque mi madre estuvo en una cama de hospital durante 2 años antes de morir», dijo en voz baja. «Cáncer. Yo era su único cuidador. Trabajaba de noche como repartidor y la cuidaba de día. Casi no dormía, pero cada minuto con ella valió la pena. Cuando murió hace 6 meses, me di cuenta de que cuidar de alguien, realmente cuidar de alguien, era lo único que me había hecho sentir que mi vida tenía propósito. Necesito el trabajo, sí, pero también necesito sentir que estoy haciendo algo que importa». El silencio que siguió era denso, lleno de emociones no dichas. Miré a este hombre, este repartidor pobre que acababa de abrirme su corazón, y algo dentro de mí, algo que creía completamente muerto, se movió ligeramente. «Tienes una semana de prueba», dije finalmente, mi voz más suave de lo que había sido en meses. «Una semana. Si no funciona, te vas. Sin drama, sin reclamos. ¿Entendido?». Mateo asintió, y por primera vez en mucho tiempo, vi una sonrisa genuina. No era la sonrisa profesional y falsa de las enfermeras. Era real, cálida, llena de gratitud. «Entendido, señora Mendoza. No la voy a decepcionar». Jorge se veía aliviado, aunque todavía preocupado. «Voy a quedarme hoy para enseñarle a Mateo las rutinas básicas, los medicamentos, los horarios. Haz lo que tengas que hacer», dije, sintiendo el cansancio de la noche sin dormir cayendo sobre mí como una manta pesada. «Ahora necesito descansar». Los primeros días con Mateo fueron extraños. No puedo describirlo de otra manera. Estaba acostumbrada a enfermeras eficientes que hacían su trabajo con rapidez mecánica. Mateo era todo lo contrario. Era lento, cuidadoso hasta el extremo, preguntaba constantemente si estaba bien, si necesitaba algo diferente, si le estaba haciendo daño. Al principio, su torpeza me irritaba profundamente. Tardaba el doble que cualquier enfermera en cambiarme de posición. Sus manos temblaban ligeramente cuando me ayudaba con las medicinas. Derramó agua 2 veces el primer día porque no sabía cómo inclinar correctamente el vaso con el sorbete. «Por Dios», exploté la segunda vez que el agua mojó mi pijama. «Es tan difícil sostener un maldito vaso». Esperaba que se pusiera a la defensiva,
que se disculpara nerviosamente como hacían todos. Pero Mateo simplemente dejó el vaso, me miró directamente a los ojos, y dijo: «Tiene razón. Lo siento. Voy a practicar hasta que lo haga perfectamente. ¿Me permite cambiarle la pijama ahora?». No había resentimiento en su voz. No había ego herido. Solo aceptación y determinación de hacerlo mejor. Eso me descolocó. «Sí», murmuré, sintiéndome extrañamente avergonzada de mi explosión. Mientras me cambiaba con una delicadeza que ninguna enfermera profesional había mostrado, preguntó: «¿Puedo hacerle una pregunta personal, señora Mendoza?». «Depende de cuán personal sea». «¿Siempre le gusta el silencio o preferiría que hablara mientras la ayudo?». «Algunas personas prefieren la distracción». La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso antes. Las enfermeras simplemente asumían que debían estar calladas o hacer conversación superficial sobre el clima. «No lo sé», admití honestamente. «Nunca nadie me lo había preguntado». «Bueno», dijo mientras terminaba de abrochar los botones de mi pijama limpia, «entonces iremos probando. Si quiere que me calle, solo dígamelo. No me voy a ofender». Y así comenzó algo inesperado. Mateo empezó a hablar mientras trabajaba. No de cosas triviales. Me contaba historias de sus días como repartidor. Me habló de una anciana en el 5º piso de un edificio sin elevador que siempre le daba propina en forma de galletas caseras. De un niño pequeño que lo esperaba cada semana porque Mateo le había prometido traerle calcomanías de dinosaurios. De una pareja de recién casados que siempre pedían pizza los viernes y que lo invitaron a su boda porque, según ellos, formaba parte de su historia de amor. Sus historias eran simples, ordinarias, sobre gente común viviendo vidas comunes. Pero había algo en la forma en que las contaba, con tanto cariño y atención a los detalles, que me encontré escuchando realmente. Por primera vez en años, mi mente se enfocaba en algo que no era mi propio sufrimiento. «¿Por qué recuerdas a todas esas personas?», le pregunté un día mientras me daba de comer el almuerzo. Había preparado una sopa casera, no la comida del chef que Jorge normalmente ordenaba. Era simple pero sorprendentemente deliciosa. Mateo se detuvo, la cuchara a medio camino hacia mi boca, pensando en la pregunta. «Porque todos tenemos una historia», dijo finalmente. «Todos estamos luchando batallas que nadie más puede ver». Ese señor grosero que me gritó por llegar 5 minutos tarde tal vez acababa de perder su trabajo. La señora que nunca daba propina quizás estaba contando cada peso para llegar a fin de mes. Cuando empecé a ver a las personas así, dejé de enojarme tanto. Empecé no sé, a importarme, supongo. «Eso debe ser agotador», comenté, pero sin sarcasmo. Genuinamente curiosa. «A veces», admitió, «pero es mejor que no sentir nada». Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que realmente me importaba a alguien más allá de mí misma? ¿Cuándo me había vuelto tan cerrada? La semana de prueba pasó más rápido de lo que esperaba. Mateo mejoraba cada día. Sus manos ya no temblaban. Aprendió exactamente cómo me gustaba que me acomodaran las almohadas. Descubrió que me molestaba mucho la luz directa del sol por las mañanas y empezó a ajustar las cortinas antes de que yo despertara. Memorizó mis horarios de medicamentos sin necesidad de recordatorios. Pero más que eso, algo más estaba cambiando. Algo que no podía definir exactamente. Una noche, aproximadamente 10 días después de que empezara, tuve una de mis peores crisis de dolor. El dolor fantasma era tan intenso que me hacía llorar, algo que odiaba hacer frente a cualquiera. Eran las 2 de la madrugada. Mateo dormía en el cuarto de empleados, al otro lado del apartamento. Apreté el botón de llamada, esperando que tardara varios minutos en llegar,
medio dormido y molesto como solían estar las enfermeras. Llegó en menos de 30 segundos, completamente despierto, con los ojos alertas y preocupados. ¿Qué necesita?, preguntó, ya acercándose a revisar mi posición. Duele, fue todo lo que pude decir entre lágrimas. Todo duele. No me hizo preguntas estúpidas sobre dónde exactamente o qué tipo de dolor. Simplemente fue a buscar mis medicamentos para el dolor, me los dio con agua, y luego preguntó, ¿puedo quedarme? A mi mamá le ayudaba cuando le hablaba durante las crisis de dolor. Pero si prefiere estar sola. Quédate, susurré, sorprendiéndome a mí misma. Se sentó en la silla junto a mi cama y comenzó a hablar. Me contó sobre su infancia en un pueblo pequeño, sobre cómo su padre los abandonó cuando él tenía 8 años, sobre cómo su madre trabajaba 2 empleos para mantenerlos a él y a sus 2 hermanas. Me habló de la primera vez que montó en bicicleta, de cómo su madre corrió junto a él por toda la calle sosteniendo el asiento hasta que finalmente lo soltó y él voló solo. Su voz era como un bálsamo, suave, constante, llena de recuerdos que eran tanto dulces como tristes. Lentamente, el medicamento comenzó a hacer efecto, pero más que eso, su presencia, sus palabras, me estaban calmando de una manera que ninguna medicina podía. Mateo, dije cuando el dolor finalmente comenzó a retroceder. Sí, señora Mendoza. Puedes llamarme Victoria. Hubo un momento de silencio. Luego, escuché la sonrisa en su voz cuando dijo, gracias, Victoria. Después de esa noche, algo cambió definitivamente entre nosotros. Las barreras que yo había construido tan cuidadosamente comenzaron a agrietarse. Empecé a esperar nuestras conversaciones. Me descubrí haciendo preguntas sobre su vida, genuinamente interesada en sus respuestas. Me contó sobre sus hermanas. Lucía, la mayor, era maestra en una escuela primaria del barrio donde crecieron. Carmen, la menor, estudiaba enfermería con una beca. Trabajaba como repartidor principalmente para ayudarlas a ellas. ¿Y tú?, le pregunté un día. ¿Nunca quisiste estudiar algo? Una sombra cruzó su rostro. Quería ser maestro, como mi hermana. Siempre me gustó enseñar cosas a los niños del barrio. Pero cuando mamá se enfermó, alguien tenía que trabajar tiempo completo. Mis hermanas eran más jóvenes, más inteligentes. Tenía más sentido que ellas estudiaran. Eso fue muy noble de tu parte, dije suavemente. No fue noble, respondió con una sonrisa triste. Era mi mamá. La amaba. Hubiera hecho cualquier cosa por ella, igual que haría cualquier cosa por mis hermanas. Su amor por su familia era tan puro, tan incondicional. Me hizo pensar en mi relación con mi propia hija. ¿Cuándo fue la última vez que le dije a Daniela que la amaba sin esperar algo a cambio? ¿Cuándo dejé de ser una madre y me convertí en una obligación? Tengo una hija, le dije de repente. No sé por qué sentí la necesidad de compartir eso. Lo sé, dijo Mateo. Hay fotos de ella en la sala. Es muy hermosa. Tiene su sonrisa. Me quedé callada. ¿Mi sonrisa? Hacía tanto tiempo que no sonreía que había olvidado cómo se veía. No nos llevamos bien, admití. Desde el accidente. Desde antes, en realidad. Yo era muy dura con ella. Siempre quería que fuera perfecta, que fuera exitosa, que fuera como yo era. Nunca la dejé simplemente ser ella misma. No es demasiado tarde, dijo Mateo mientras me cepillaba el cabello con una suavidad que me recordaba vagamente a cuando mi madre me peinaba de niña. El amor no tiene fecha de expiración. Ella está mejor sin mí, dije amargamente. Sin mi toxicidad. Mateo dejó de cepillar y se movió para que pudiera ver su rostro. ¿Puedo ser honesto con usted, Victoria? Asentí. Creo que se está castigando.
Creo que se ha convencido de que merece estar sola porque no era perfecta. Pero nadie es perfecto. Mi mamá no era perfecta. Tenía mal genio, era terca, a veces era injusta con nosotros. Pero la amábamos de todas formas porque era nuestra mamá. Y al final, cuando estaba en esa cama de hospital, lo que más le importaba no era todo lo que hizo mal. Era que estábamos ahí, que no la habíamos abandonado, que todavía la queríamos a pesar de todo. Sus palabras se clavaron en mi corazón como agujas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas otra vez. Llámela, dijo suavemente. No mañana, no la próxima semana. Ahora, llame a su hija y dígale lo que siente realmente. No puedo, susurré. ¿Qué tal si ella? ¿Qué tal si ella qué? ¿Qué tal si la rechaza? Entonces al menos lo intentó. Pero ¿qué tal si no lo hace? ¿Qué tal si ella ha estado esperando que usted dé el primer paso? Me quedé mirándolo, este hombre que había entrado en mi vida hace apenas 2 semanas, y que de alguna manera me conocía mejor que personas que habían estado conmigo durante años. ¿Me ayudas a hacer la videollamada?, pregunté finalmente. La sonrisa que iluminó su rostro fue como el sol saliendo después de una tormenta. Eran las 3 de la tarde en México, lo que significaba que serían las 10 de la noche en París. Daniela probablemente estaría en su apartamento. Mateo configuró la tablet frente a mí y marcó el número de mi hija. El teléfono sonó 3 veces. 4. 5. Mi corazón se hundía con cada timbre. Entonces, la pantalla se iluminó y ahí estaba ella. Mi hija, mi hermosa hija con mi cabello oscuro y los ojos de su padre. Se veía cansada, con el cabello recogido en un moño desordenado, usando una camiseta vieja de pintura. Mamá, dijo, claramente sorprendida. No era nuestro día habitual de llamada. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Y ahí estaba. Su primera reacción era preocupación. No molestia, no resentimiento, preocupación. Estoy bien, cariño, dije, y mi voz se quebró. Yo solo necesitaba verte. Daniela parpadeó, confundida. Mamá, ¿estás segura de que estás bien? Suenas diferente. Estoy tratando de estar mejor, dije honestamente. Dani, hay tantas cosas que necesito decirte, tantas disculpas que necesito hacer. Vi las lágrimas formándose en los ojos de mi hija. Mamá, déjame terminar, por favor, la interrumpí suavemente. Fui una madre terrible. Fui dura, exigente, crítica. Te presioné para que fueras algo que yo quería en lugar de apoyarte en ser quien tú querías ser. Y cuando tuve el accidente, me cerré completamente. Te alejé porque tenía miedo. Miedo de que me vieras débil, miedo de que me tuvieras lástima, miedo de ser una carga para ti. Pero sobre todo, tenía miedo de que me vieras como realmente soy y confirmaras lo que ya creía, que no merecía tu amor. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Daniela ahora. Mamá, yo nunca dejé de amarte. Ni por un segundo. Me alejé porque pensé que era lo que querías. Cada vez que hablábamos, eras tan fría, tan distante. Pensé que te molestaba mi presencia, que te recordaba todo lo que habías perdido. No, mi amor, no, dije, deseando desesperadamente poder abrazarla. Tú eres lo mejor que he hecho en mi vida, lo único realmente bueno. Y he sido tan ciega, tan estúpida. Voy a volver, dijo Daniela de repente, limpiándose las lágrimas. Voy a tomar el próximo vuelo. Puedo terminar el semestre en línea, puedo. No, la detuve. No abandones tus sueños por mí. No de nuevo. Pero, ¿podrías visitarme pronto? ¿Podrías llamarme más seguido?
¿Podrías darme la oportunidad de conocer a la mujer en la que te has convertido? Sí, sollozó Daniela. Sí, mamá. Dios, te he extrañado tanto. Yo también te he extrañado, cariño, cada día. Hablamos durante casi 2 horas. Realmente hablamos. Daniela me contó sobre su vida en París, sobre su arte, sobre un chico que le gustaba pero que era demasiado tímida para hablarle. Yo le conté sobre Mateo, sobre cómo estaba lentamente aprendiendo a vivir otra vez en lugar de solo existir. Cuando finalmente colgamos, me sentía exhausta pero más ligera de lo que había estado en años. Miré a Mateo, que había estado esperando discretamente en la esquina de la habitación. Gracias, le dije. Gracias por empujarme a hacer eso. No me agradezca a mí, dijo con una sonrisa. Usted hizo todo el trabajo difícil. Yo solo sostuve la tablet. Esa noche, por primera vez desde el accidente, me dormí con una sonrisa en el rostro. Los días se convirtieron en semanas. Mateo y yo desarrollamos una rutina, pero no era la rutina mecánica que había tenido con las enfermeras. Era algo más parecido a amistad, tal vez incluso familia. Me empujaba, pero gentilmente. Vamos, Victoria, vamos a salir al balcón hoy. El clima está hermoso. Al principio me resistía, avergonzada de que los vecinos me vieran en mi silla. Pero él insistía, paciente pero firme. Y eventualmente, comencé a disfrutar del sol en mi rostro, del aire fresco, de ver la ciudad desde mi balcón en lugar de solo desde la ventana. Comenzó a traer música, no la música clásica que yo solía escuchar, sino cosas diferentes. Salsa, boleros, incluso algo de rock en español. La música es medicina, decía mientras me hacía los ejercicios de fisioterapia que el doctor había prescrito. Y algo en mí empezó a despertar. Algo que había estado dormido, tal vez muerto, durante tanto tiempo. Hablaba más con Daniela. Llamaba a mi hermana, con quien no había hablado en 2 años. Empecé a interesarme otra vez en mi empresa, no solo firmando papeles sino realmente participando en las decisiones. Jorge notó el cambio. Señora Mendoza, me dijo un día, no sé qué está haciendo Mateo, pero usted parece diferente. Mejor. Pero no todo era perfecto. Había días oscuros todavía. Días donde el dolor era insoportable, donde la frustración de no poder mover mi cuerpo me abrumaba, donde la depresión me hundía tan profundo que no quería ni hablar. En esos días, Mateo solo estaba ahí. No trataba de animarme con palabras vacías. No me decía que todo estaría bien. Solo estaba presente, haciendo su trabajo con la misma dedicación, ofreciendo su silencio cuando las palabras no servían. Un mes después de que empezara a trabajar conmigo, le pregunté, ¿no te cansas de esto? De mí. Estaba preparando la cena, algo que había aprendido a cocinar especialmente para mí después de preguntarme cuáles eran mis comidas favoritas de niña. Se detuvo, se volteó, y me miró con esa mirada directa que ya me era tan familiar. Victoria, cuidar de alguien no es una carga cuando realmente te importa esa persona. Y usted me importa. Me importa ver cómo está encontrando su camino de vuelta a la vida. Me importa ver su sonrisa cuando habla con su hija. Me importa que esté comiendo mejor, durmiendo mejor, riendo otra vez. ¿Por qué me cansaría de eso? Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me dijo que le importaba? No como obligación, no como trabajo, sino genuinamente. Tú también me importas, dije suavemente. Y era verdad. En algún momento durante estas semanas, este hombre que había entrado en mi vida como un último recurso se había convertido en algo esencial. No solo mi cuidador, sino mi amigo. Mi conexión con el mundo. Mi recordatorio de que todavía había bondad,
todavía había personas que veían más allá de la superficie. Pero entonces, todo cambió. Una tarde de viernes, exactamente 6 semanas después de que Mateo comenzara a trabajar conmigo, Jorge llegó con una expresión que no había visto antes. Era una mezcla de nerviosismo y algo más. ¿Culpa tal vez? Señora Mendoza, comenzó formalmente, lo cual siempre era mala señal. Cuando las cosas iban bien, me llamaba Victoria como le había pedido. Necesito hablar con usted sobre algo importante. Mateo estaba en la cocina preparando el almuerzo. Podía escuchar el sonido de los cuchillos contra la tabla de cortar, el silbido suave que siempre hacía cuando cocinaba. ¿Qué pasa, Jorge? Es sobre Mateo, dijo, y mi corazón se detuvo por un segundo. He estado investigando su situación financiera, como hago con todos los empleados. Y, bueno, descubrí algo que creo que debería saber. ¿Qué descubriste?, pregunté, sintiendo una tensión crecer en mi pecho. Jorge sacó unos papeles de su portafolio. Mateo está en una situación económica desesperada. Más de lo que pensaba. Tiene deudas del hospital de su madre por más de 200,000 pesos. Los cobradores lo están amenazando con demandarlo. Y hay más, su hermana Carmen, la que estudia enfermería, acaba de ser diagnosticada con una condición cardíaca que requiere cirugía. Una cirugía que cuesta más de $500,000 de pesos. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué? ¿Por qué no me había dicho nada? Porque probablemente no quiere que usted sienta que está trabajando aquí solo por dinero, dijo Jorge suavemente. Pero Victoria, el salario que le estamos pagando, aunque es generoso para un cuidador, no es suficiente para cubrir todo esto. He visto que trabaja turnos extra los fines de semana que tiene libres, repartiendo comida hasta la madrugada. Las piezas comenzaron a encajar. Los lunes, cuando Mateo volvía después de su día libre, siempre se veía agotado. Las ojeras que trataba de ocultar. La forma en que a veces se quedaba dormido sentado en la silla junto a mi cama durante mis siestas de la tarde. ¿Por qué me estás diciendo esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque usted tiene los medios para ayudarlo. Y porque he visto cómo él ha cambiado su vida. Victoria, en los 15 años que he trabajado para usted, nunca la había visto tan viva, tan presente. Mateo no es solo un empleado, es un regalo, y creo que si pierde a su hermana, si cae en bancarrota, lo perderemos a él también. No porque renuncie, sino porque su espíritu se romperá. Jorge tenía razón, por supuesto. El dinero no era un problema para mí. Podía pagar esas deudas sin ni siquiera notarlo en mi cuenta bancaria. Pero había algo más profundo en juego aquí. Déjame pensar en esto, le dije a Jorge. No digas nada todavía. Esa noche, durante la cena, observé a Mateo más cuidadosamente. Ahora que sabía qué buscar, podía ver las señales. La forma en que sus hombros se caían cuando pensaba que no lo estaba mirando. La tensión en su mandíbula. El cansancio profundo en sus ojos. Mateo, dije después de que terminamos de comer, ¿estás bien? Sí, claro, respondió automáticamente, con esa sonrisa que ya conocía tan bien. ¿Por qué lo pregunta? Porque te conozco, dije suavemente, y sé cuando algo está mal. Vi el conflicto en su rostro. La lucha entre mantener su orgullo y ser honesto conmigo. Finalmente, los hombros se le cayeron y la máscara se resquebrajó. Es Carmen, dijo en voz baja. Mi hermana pequeña. Tiene un problema en el corazón. Necesita cirugía pronto o podría morir. Y yo no tengo el dinero. He estado trabajando turnos dobles, triples, pero no es suficiente. Nunca es suficiente. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Este hombre fuerte que siempre había sido mi roca, mi apoyo,
desmoronándose frente a mí. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, sintiendo mis propias lágrimas formándose. Porque usted no es mi problema, Victoria. Usted es mi trabajo, sí, pero también es mi amiga. No quería cargarte con mis problemas. Ya tienes suficiente con lo tuyo. Mateo, mírame, dije firmemente. Levantó sus ojos rojos hacia los míos. Durante 6 semanas has cargado con todo mi dolor, mi rabia, mi desesperación. Me has dado esperanza cuando pensé que no había ninguna. Me devolviste a mi hija. Me devolviste a mí misma. ¿De verdad crees que no voy a ayudarte cuando me necesitas? No puedo aceptar tu caridad, dijo, su orgullo luchando contra su desesperación. No es caridad, respondí. Es familia. Porque eso es lo que somos ahora, Mateo. Familia. Y la familia se cuida mutuamente. Victoria. Voy a pagar la cirugía de Carmen, dije con una firmeza que no admitía argumentos. Y voy a pagar las deudas del hospital de tu madre. No me interrumpas, agregué cuando abrió la boca para protestar. Esto no es negociable, pero hay una condición. ¿Qué condición?, preguntó con voz temblorosa. Que dejes de matarte trabajando esos turnos extra. Te necesito aquí, completamente presente, no exhausto y enfermo. Y que me prometas que si alguna vez tienes un problema, me lo dirás. Sin importar qué sea. ¿Trato? Mateo se derrumbó completamente entonces. Cayó de rodillas junto a mi silla de ruedas, su cabeza en mi regazo que no podía sentir pero que sabía estaba ahí, sollozando como un niño. Deseé desesperadamente poder acariciar su cabello, consolarlo con mis manos. Pero lo único que podía ofrecer eran mis palabras. Está bien, susurré. Déjalo salir. Has sido fuerte durante tanto tiempo. Está bien no serlo por un momento. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Mateo llorando, yo hablándole suavemente, ambos sanando de maneras que no podíamos explicar. Cuando finalmente se calmó, se limpió la cara con vergüenza. Lo siento, yo no. No te disculpes por ser humano, le dije. Nunca te disculpes por eso conmigo. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Jorge se encargó de pagar todas las deudas de Mateo. Organicé que los mejores cardiólogos del país vieran a Carmen. La cirugía fue programada para 2 semanas después en el hospital privado más prestigioso de la ciudad. Insistí en conocer a las hermanas de Mateo antes de la cirugía. Vinieron un domingo por la tarde, claramente nerviosas de estar en mi penthouse lujoso. Lucía era exactamente como Mateo la había descrito. Cálida, maternal, con esa misma bondad en sus ojos. Carmen era más joven, apenas 23 años, delgada y pálida por su condición, pero con un espíritu feroz que se veía en cada gesto. Señora Mendoza, comenzó Lucía formalmente, no tenemos palabras para agradecerle lo que está haciendo por nuestra familia. Llámame Victoria, por favor, dije, y no necesito agradecimientos. Tu hermano me ha dado más de lo que el dinero puede comprar. Carmen me miraba con una intensidad curiosa. Mateo habla de usted todo el tiempo, dijo de repente. Dice que es la persona más fuerte que conoce. La declaración me tomó por sorpresa. ¿Yo? ¿Fuerte? Sí, intervino Mateo, que había estado preparando café para todos. Fuerte. No es fácil reconstruir tu vida desde cero. No es fácil abrirte otra vez después de tanto dolor. Pero lo estás haciendo. Eso es fuerza real. Pasamos la tarde juntos, los 4. Por primera vez en años, mi apartamento se llenó de risas, de historias, de esa calidez que solo viene de la conexión humana genuina. Daniela llamó desde París en medio de todo, y terminé presentándole por video a la familia de Mateo.
Vi la felicidad en el rostro de mi hija al verme rodeada de personas, riendo, participando en la conversación. Mamá, me dijo después en una llamada privada, te ves tan feliz. No te había visto así desde antes de que yo pueda recordar. Me siento feliz, admití, asustada de que no dure, pero feliz. Va a durar, dijo Daniela con confianza, porque finalmente estás dejando entrar a las personas. Estás dejando que te quieran. La cirugía de Carmen fue un éxito. Mateo pasó esas 8 horas en la sala de espera del hospital, y aunque Jorge se ofreció a quedarse conmigo, insistí en que fuera con él. Necesita familia ahora, le dije. Yo estaré bien por unas horas. Pero no estuve bien. Estuve aterrorizada. No por mí, sino por él. Por Carmen. Por lo mucho que me importaban estas personas que habían entrado en mi vida tan inesperadamente. Cuando Mateo regresó esa noche, exhausto pero radiante de alivio, me contó todo. Cómo había llorado cuando el doctor dijo que todo había salido perfecto. Cómo había abrazado a Lucía durante lo que pareció una eternidad. Como Carmen, apenas despertando de la anestesia, lo primero que preguntó fue si yo estaba bien. Dile a la señora Victoria que voy a estudiar muy duro, había murmurado Carmen. Voy a ser la mejor enfermera, y algún día voy a cuidar de personas como ella, para devolverle todo lo que nos dio. Esas palabras me rompieron y me sanaron al mismo tiempo. Las semanas siguientes fueron de recuperación, no solo para Carmen sino para todos nosotros. Mateo estaba diferente, más ligero. La carga de la preocupación financiera ya no pesaba sobre sus hombros. Sonreía más, bromeaba más, y nuestra amistad se profundizó aún más. Empezamos a tener noches de película, donde él configuraba el proyector y veíamos películas viejas mientras comíamos palomitas. Él me leía libros en voz alta porque descubrió que me encantaba pero que no podía sostener un libro electrónico por mucho tiempo. Jugábamos ajedrez, él moviendo las piezas según mis instrucciones, celebrando mis victorias como si fueran suyas. Jorge comentó un día, nunca pensé que diría esto, Victoria, pero esta casa finalmente se siente como un hogar. Tenía razón. Por primera vez desde el accidente, mi penthouse no se sentía como una prisión lujosa. Se sentía como un lugar donde pertenecía. Pero con la felicidad vino el miedo. El miedo de perderla. El miedo de que algo cambiara. El miedo de que descubriera cuánto dependía no solo de la ayuda física de Mateo, sino de su presencia en mi vida. Una noche, aproximadamente 3 meses después de que comenzara a trabajar conmigo, tuve una pesadilla terrible. Soñé que despertaba y Mateo se había ido, que había decidido volver a su vida anterior, a repartir comida, dejándome sola otra vez. Desperté gritando su nombre. Apareció en segundos, como siempre, encendiendo la luz con preocupación marcada en su rostro. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Dolor. No te vayas, dije antes de poder detenerme. Por favor, Mateo, no me dejes. Se sentó en la cama junto a mí, algo que nunca había hecho antes. Su rostro estaba serio, sus ojos buscando los míos. Victoria, mírame, dijo suavemente. No voy a ningún lado. No a menos que tú quieras que me vaya. Esto ya no es solo un trabajo para mí. Tú ya no eres solo mi jefa. Eres importante para mí. Muy importante. ¿Qué tan importante? Susurré, necesitando escucharlo. Tanto que no puedo imaginar mi vida sin ti en ella, admitió. Tanto que me asusto a mí mismo a veces. Sé que suena loco, sé que probablemente no debería sentir esto por alguien a quien se supone que debo cuidar profesionalmente, pero... No es loco, lo interrumpí, porque yo siento lo mismo. El silencio que siguió era denso con cosas no dichas,
con emociones que ninguno de los dos sabía cómo nombrar exactamente. No sé qué es esto, dije finalmente. No sé cómo llamarlo. No es romance, al menos no en el sentido tradicional. Pero es amor, dijo Mateo simplemente. Tal vez no el tipo de amor que la gente espera, pero es amor de todas formas. Amor que nace del cuidado, del respeto mutuo, de ver y ser visto realmente por otra persona. Tenía razón. Era amor. Un amor que había crecido en el terreno más improbable, entre dos personas que la sociedad nunca esperaría que se conectaran. Una millonaria tetrapléjica y un repartidor pobre. Pero aquí estábamos, habiendo encontrado en el otro algo que ambos habíamos perdido. Propósito, conexión, familia. Mateo, dije, sintiendo una claridad que no había sentido en años. Quiero hacer algo. Algo grande. ¿Qué tienes en mente?, preguntó con esa sonrisa que ya amaba. Quiero usar mi dinero para algo que importe. Quiero crear una fundación. Una fundación que ayude a personas como tú cuidar de personas como yo. Que entrene cuidadores, que pague sus salarios dignamente, que apoye a familias que están luchando con enfermedades crónicas. Quiero que la historia de cómo nos encontramos ayude a otros a encontrarse también. Vi las lágrimas formándose en los ojos de Mateo. Victoria, eso sería increíble. Y quiero que tú la dirijas conmigo, continué. Tú entiendes ambos lados. Entiendes lo que es necesitar cuidado y lo que es darlo. Podríamos hacer una diferencia real. Pero yo no sé nada sobre dirigir una fundación, objetó, aunque podía ver la emoción en sus ojos. Aprenderás, dije con una sonrisa. Igual que aprendiste a cuidar de mí. Igual que yo estoy aprendiendo a vivir otra vez. Aprenderemos juntos. Y así comenzó un nuevo capítulo. Los siguientes meses fueron intensos. Jorge nos ayudó a establecer la fundación legalmente. Daniela, que resultó ser brillante en diseño, creó toda la imagen de marca desde París. Lucía se unió como directora de capacitación. Carmen, una vez que se recuperó completamente, se convirtió en nuestra portavoz, compartiendo su historia de cómo un acto de bondad le salvó la vida. Llamamos a la fundación Manos que Cuidan, Corazones que Sanan. En 6 meses, habíamos entrenado a 50 cuidadores. En un año, habíamos ayudado a más de 200 familias. Las historias que escuchábamos, las vidas que tocábamos, era más satisfactorio que cualquier negocio que hubiera construido antes. Mateo floreció en su nuevo rol. Resulta que tenía un don natural para enseñar, para inspirar a otros. Los cuidadores lo adoraban. Los pacientes lo respetaban. Y yo me sentía más orgullosa de él cada día. Mi relación con Daniela también se transformó completamente. Vino a visitarme durante un mes entero, conociendo a Mateo y su familia, ayudando con la fundación. Una noche, mientras cenábamos todos juntos en mi apartamento que ahora siempre estaba lleno de gente y risas, me miró y dijo: «Mamá, finalmente encontraste tu propósito. Y es hermoso verlo». «No», la corregí suavemente. Finalmente encontré mi camino de vuelta a lo que siempre debió importar: las personas, las conexiones, el amor en todas sus formas. 2 años después del día en que Mateo entró por primera vez en mi apartamento con su ropa barata y sus ojos llenos de dolor, organizamos un evento masivo de recaudación de fondos para la fundación. El salón estaba lleno de donantes, de familias a las que habíamos ayudado, de cuidadores que habíamos entrenado. Mateo dio un discurso que dejó a la mitad del salón llorando. Habló sobre su madre, sobre el día que tocó a mi puerta sin saber nada de cuidado médico, solo sabiendo que necesitaba el trabajo. Habló sobre cómo yo le había enseñado que la fuerza no es solo física, que la vulnerabilidad es valentía, que pedir ayuda es sabiduría. Luego me tocó a mí hablar.
Mateo empujó mi silla hasta el podio. El salón quedó en silencio. Hace 3 años, comencé, mi voz amplificada por los micrófonos, un accidente me quitó la capacidad de mover mi cuerpo. Pero lo que realmente me paralizó fue la creencia de que sin mi independencia física, no tenía valor. Que ser vulnerable era ser débil. Que necesitar ayuda me hacía menos que humana. Hice una pausa, mirando a Mateo, quien me sonrió con esa sonrisa que había visto miles de veces pero que nunca dejaba de calentar mi corazón. Entonces un día, un repartidor pobre que no sabía nada de medicina pero que sabía todo sobre el amor apareció en mi puerta. Y él no vio una discapacidad, no vio una carga, vio a una persona que necesitaba ayuda, y simplemente la ofreció, sin juicio, sin condiciones, solo con un corazón abierto y manos dispuestas. Podía ver a personas en la audiencia limpiándose las lágrimas. Mateo me enseñó que el verdadero valor no está en lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino en cómo nos mostramos para los demás. Me enseñó que la dignidad no se pierde cuando necesitas ayuda, se encuentra cuando la aceptas con gracia. Me enseñó que la familia no es solo sangre, es elección, es compromiso, es amor en acción. Miré al público, a todas estas personas que habían venido porque creían en lo que estábamos construyendo. Esta fundación existe porque un hombre pobre vio a una mujer rica y rota, y decidió que valía la pena cuidarla. Porque una relación que comenzó como empleador y empleado se transformó en algo mucho más profundo. Una amistad que salvó 2 vidas. La mía, obviamente, pero también la de él. Porque en ayudarme a sanar, él también sanó. Así que hoy, les pido que se unan a nosotros en crear más historias como la nuestra. En capacitar cuidadores que no solo tengan habilidades técnicas, sino corazones compasivos. En apoyar a familias que están luchando. En recordar que todos, absolutamente todos, merecemos cuidado, dignidad y amor. La ovación fue ensordecedora, pero lo que más me importó fue la mirada en el rostro de Mateo. Orgullo, sí, pero también algo más. Gratitud mutua. Reconocimiento de que habíamos caminado este camino juntos, que nos habíamos salvado mutuamente. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, solo nosotros 2 como al principio, Mateo me estaba preparando para dormir como siempre. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Le dije mientras me arreglaba las almohadas exactamente como me gustaban. ¿Qué? Que el peor día de mi vida, el día del accidente, eventualmente me llevó al mejor regalo de mi vida. Tú, esta amistad, este propósito. Si pudiera volver atrás y evitar el accidente, no sé si lo haría. Porque entonces nunca habría aprendido lo que realmente importa. Mateo se sentó en la silla junto a mi cama, su lugar habitual para nuestra conversación antes de dormir. Yo siento lo mismo, dijo suavemente. Si mi madre no se hubiera enfermado, si no hubiera necesitado trabajar como repartidor, si no hubiera estado desesperado por un trabajo cuando Jorge me contactó, nunca te habría conocido. Nunca habría descubierto que cuidar de alguien puede ser tan satisfactorio. Nunca habría encontrado mi verdadero llamado. ¿Y cuál es tu verdadero llamado?, pregunté, aunque creía saber la respuesta. Estar aquí, dijo simplemente. Contigo, construyendo algo que importa. Ayudando a otros a encontrar lo que nosotros encontramos. Nos quedamos en silencio por un momento, un silencio cómodo lleno de todo lo que habíamos construido juntos. Mateo, dije finalmente, gracias. Por no rendirte conmigo cuando era imposible. Por ver algo en mí que vale la pena cuando yo no podía verlo. Por enseñarme que el amor no siempre luce como esperamos, pero siempre, siempre sana. Gracias a ti, respondió, por dejarme entrar. Por confiar en mí. Por darme un propósito cuando más lo necesitaba.
por mostrarme que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con el dinero. Se inclinó y, por primera vez, besó mi frente. Un gesto simple, pero cargado de todo lo que sentíamos el uno por el otro. Buenas noches, Victoria, dijo mientras apagaba la luz. Buenas noches, Mateo, respondí. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, confirmó. Y ahí estaba, la simple pero profunda promesa que nos habíamos hecho. Nos vemos mañana, y pasado mañana, y todos los días después de ese, porque habíamos encontrado algo excepcional y precioso en este mundo, una conexión que trascendió las circunstancias, que convirtió la tragedia en triunfo, que transformó dos vidas rotas en algo completo y hermoso. Nadie quería cuidar del millonario tetrapléjico, hasta que apareció un pobre repartidor que no veía una discapacidad ni una cuenta bancaria. Vio a una persona, y en ese simple acto de ver y ser visto, ambos encontramos nuestra salvación. Y así termina la historia de Victoria y Mateo. Dos almas que el destino unió de la manera más inesperada. Una mujer que lo tenía todo menos lo que más importaba, y un hombre que no tenía nada excepto un corazón dispuesto a dar. Esta historia nos enseña que la vida tiene formas misteriosas de traernos exactamente lo que necesitamos, justo cuando más lo necesitamos. Nos recuerda que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria ni en su cuerpo perfecto, sino en su capacidad de amar, de crecer, de cambiar. Victoria aprendió que pedir ayuda no es debilidad, sino valentía. Que la vulnerabilidad puede ser el camino hacia la conexión más profunda. Mateo descubrió que su compasión y dedicación valían más que cualquier título universitario, que su capacidad de ver el alma de las personas era un don invaluable. Juntos construyeron algo hermoso. No solo una fundación que ayuda a miles, sino una familia elegida que demuestra que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, entre las personas más improbables. Recuerda, nunca sabes cuándo la persona que entra por tu puerta va a cambiar tu vida para siempre. Nunca sabes cuándo tu acto de bondad va a salvar a alguien que está perdido en la oscuridad. Todos llevamos batallas invisibles. Todos necesitamos a alguien que nos vea realmente. Si esta historia tocó tu corazón, por favor regálanos un like y suscríbete a nuestro canal Emocio Cuentos. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que siempre hay esperanza, siempre hay luz, siempre hay amor esperando si nos atrevemos a abrir nuestros corazones. Deja en los comentarios qué te pareció la historia de Victoria y Mateo. Nos vemos en la próxima historia. Que tengan dulces sueños y recuerden, nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo.